tal amigos de Cosas Interesantes? Les saludo aquí su amigo Antonio Quintana. Bienvenidos a otro video más. El día de hoy nos encontramos desde la bellísima comunidad de Santa Julia. Una comunidad enclavada ya casi en los principios, por así, de la sierra de Misantla. Y pues bueno, el día de hoy pues nos abrieron por ahí las puertas un amigo para poder venir a grabar cómo es que se lleva a cabo pues la ordeña de las vacas, ¿no? Las vacas lecheras. Estamos aquí en esta bellísima comunidad. Aquí detrás mío pues está la capilla y quiero decirles que pues bueno, esta comunidad tiene algo muy peculiar. Esta comunidad se llama Santa Julia, pero hay un tope que divide la comunidad, y la mitad de esta comunidad le pertenece al municipio de Yecuatla, Veracruz. Miren, aproximadamente ahí en la curva, por ahí aproximadamente está un tope. Ahí hay un tope, y ese tope es el que pues da la división entre lo que viene siendo el municipio de Misantla y el municipio de Yecuatla. De donde está el taxi, miren, ahí que se paró, pues ahí está el tope. De ahí para allá es el hermano municipio de Yecuatla, y de ahí para acá, todo eso para acá es el municipio de Misantla, Veracruz. Y pues bueno, quiero que puedan ustedes observar igual conmigo cómo es que se lleva pues la ordeña de pues las vacas lecheras, ¿no? Es la producción de la leche aquí en Misantla, Veracruz. Acompáñenme a verlo. Bien amigos, pues desde acá, desde la hermosísima comunidad de Santa Julia, Veracruz, estamos aquí. Agradecemos aquí a nuestro amigo Iván y a su familia que nos permitió venir a grabar esta bonita actividad, ¿no? Que es la ordeña de la leche de la vaca, y pues en general pues, ¿verdad?, parte de la ganadería misanteca. Venimos acá hasta Santa Julia a checar pues cómo es la ordeña de la vaca para producir la leche. Es una de las actividades pues más productivas de acá de Misantla. La verdad que Misantla pues es un lugar de ganadería, y pues todo lo que conlleva con el pie de cría. Algunos se dedican a la engorda, vaya, y pues todas estas son las actividades. Miren ustedes. Miren nomás la cantidad de leche ya que lograron sacar de esta vaquita. Y miren, pues la verdad, aquí mientras ahora sí la clave, ¿verdad?, está en que mientras aquí se le ordeña, pues la vaquita está comiendo para que pues no vaya a incomodarse. Y pues también se le amarran por ahí las patas, porque ya saben que al sentirse incómodos o algo tienden a patear, y ya con eso pues cuando menos no. Miren, así más o menos. Miren nada más. La verdad es que es todo un arte prácticamente, porque tiene su chiste en la forma en que se agarra. Vean nada más, así es la forma en que se ordeña. Chéquense nada más, chulada, ¿vale? Para la gente que decía que se le saca poquito a una vaca, pues vean, la verdad es que
esta vaquita ya ha soltado pues bastante y todavía tiene, ¿va? Sí, Pero normalmente, por ejemplo, ¿se saca toda, bro? ¿O se tiene que dejar algo? becerro. ¿Vale? Dejarle al becerro. Vean. Ah, pues ahí está, es algo que no sabíamos, ¿verdad? Miren, pues a la vaca hay que dejarle para el becerrito, porque si no, pues se queda sin comer. Entonces, pues hay como ya, cada quien que va conociendo, pues ahora sí sus animales, le calcula, ¿verdad? Más o menos cuándo, pues ya, estaría listo para que ya el becerrito, pues también no se quede sin comer. Y de hecho, miren, aquí está el pequeño becerrito ya junto a su madre. Y miren, amigos, ahí está lo que les comentábamos, que pues ya después de que pues se baja la leche, digamos, de la vaca para pues la ordeña, se le da la oportunidad pues al becerro para que mame y pues esté bien nutrido. Miren, fíjense nada más ahí el becerrito pues ahí pegado a la ubre pues de la vaquita. Ahí está, miren. Va la otra. Esta acaba de entrar aquí a la galerita para poder. Miren, ahí va la cubeta completamente vacía. Chequen, ahí está completamente vacía. Y al final van a ver ahorita cuánto se le sacó. Cuánto le sacó aquí el amigo Iván. Y esto, carnal, se hace todos los días. Todos los días. Todos los días, ahí está, fíjense. Y tiene una hora específica, ¿va? Tiene que ser su hora porque si no. Es temprano, ¿va? Pues si no, ya después ya no da tanta, me imagino, ¿va? Entonces, amigos, fíjense, todo tiene su horario, vaya. Y su forma. Si se pasa de ese horario, pues ya no va a ser lo mismo. Entonces, hay que estar bien pendientes. Ellos siempre tienen que estar bien pendientes a todo esto, miren. Ahí va. Y normalmente, amigo, ¿cuánto le dedican aquí a la ordeña? Nada más la pura ordeña, al día, digamos. ¿Unas 2 horas? 1 hora. 1 hora, amigos, fíjense. Para ordeñar a todas las vacas. Y aproximadamente cada una da unos 10 litros. Imagínense, 10 litros de leche. Sabes que yo tenía por ahí una idea errónea de que daban pues menos, pero pues ya ahorita nos acaban de desmentir. Miren, aquí está el becerrito que ahorita pues va a mamar una vez que ya la ubre pues haya soltado la suficiente leche. El güey no pasa. ¿Mande? Sí, cabrón. Le bajó la leche a la vaca. El becerro. Bien, amigos, la verdad, chequen si está bien espumosa. Chulada. Chulada, vean. Recién salidita, vaya. Leche 100% de vaca, nada de la de caja que es 50% vegetal, ¿no? Aquí es, vaya, completamente natural. 100% de vaca. Así es que, amigos, pues les invitamos a que consuman los productos lácteos, pues
producidos aquí en Misantla, la leche, los quesos, pues todo lo que se produce a partir de ella, ¿no? Ya quieres mamar, ¿verdad? Ya estás desesperado. Ya estás desesperado. Miren, aquí está el becerrito que ya está saboreándose. Véanlo, ya está saboreándose. Ahí está. Miren, amigos, chulada cómo le sale ahí a la ubre. Ni a mi regadera le sale tanto como a esta ubre. Miren, ahí está el becerrito que estaba un poquillo desesperado hace ratito que ya quería. Y miren, ahí está. Pues sí, amigos, como les comentaba, no nada más es de tener las vacas o tener el ganado y ya. Todo pues lleva su proceso, su cuidado. Miren, aquí andamos con la bomba. Estamos aquí en uno de los potreros en los que pues se cambian constantemente las vacas, ¿no? Normalmente nos comentaba aquí nuestro amigo Modesto que aproximadamente unos 5 o 6 días es lo que están en un potrero y de ahí se van cambiando, ¿no? Para que pues el pasto se vaya por ahí regenerando y y pues tengan un pasto de calidad, ¿no? Las vacas. Y miren, ahorita vamos a proceder a que ustedes vean cómo es que se tratan estos pastos para que, bueno, queden libres de esa hierba que no ayuda en nada pues al desarrollo de la vaca, ¿no? Debe tener solamente pues pasto para que ellas coman bien. Así es que acompáñenme a verlo. Pues sí, amigos, aquí vamos subiendo. Aquí en uno de los potreros se va a proceder a fumigar para eliminar toda esa hierba que no es buena para el ganado. Acuérdense que les habíamos dicho hace ratito que de acuerdo al alimento, a la calidad del alimento, a la calidad del pasto también, es pues la cantidad y calidad de leche que va a brindar. Entonces, todo lleva un cuidado y pues lleva su inversión, no nada más de tener por tener, sino de cuidar. Pues ahí está, amigos, ya se comenzó la fumigada y
como ustedes pueden observar, en el lugar en donde se va a fumigar y pues en todo el lugar que se va a estar fumigando, se sacan las vacas cuando menos durante 15 días. ¿Para qué? Pues para evitar que el ganado pues se envenene o se intoxique, ¿no? Entonces eso es lo que deben tomar en cuenta también todas las personas que nos ven. Si en alguna ocasión deciden, ¿verdad?, tener ganado, pues cuando hagan este tipo de trabajos pues deben de sacar el ganado aproximadamente unos 15 días en lo que pues hace efecto el líquido. Aunque ustedes aquí pareciera que todo es pastito, pues no, amigos, fíjense, les voy a ahorita acercar. Miren, por ejemplo acá, esto no es benéfico para las vacas, entonces se trata de eliminar todas estas, ¿no? Todas estas plantas que no son de beneficio. Lo que sí es este pastito, miren, el pasto como este sí se deja, miren, este. Y chequense, amigos, la verdad es que está bien empinado. Súper empinado, La verdad el trabajo que hay detrás de... El trabajo que hay detrás de 1 litro de leche es grandísimo. Fíjense. Exactamente. Y todo eso se hace, como dice aquí el buen Iván, para tener buena calidad, vaya. Entonces, fíjense. Todo esto es para sacar, imagínense, 1 litro de leche, pero de calidad. Aquí miren al guardián acompañando siempre. Después de 15 días, ya cuando haya pasado el efecto y toda la planta que no ayuda al ganado ya muere, pues ya ahora sí, se traslada el ganado para acá, para que pueda pastar en todo este lugar. Ahí está bien. Le pasan bien donde haya más maleza, ¿va? Chéquense nomás. Cada rinconcito debe quedar bien húmedo por el líquido para que pues pueda hacer o surtir efecto. Ahí está nuestro amigo hasta allá arriba ya, subiendo. Y miren, si ustedes se dan cuenta, ahí se ven varias plantas que pues no es pasto. Y pues eso, si se lo llega a comer también la vaca y llega a tener algún elemento tóxico dentro de la misma planta, pues la va a envenenar o le va a provocar alguna enfermedad o algo. Entonces por eso se debe tener bien limpio el lugar en donde pues vayan a pastar, ¿sale? Para evitar que pues tengan algún padecimiento.
Ahorita que estamos aquí, Iván, por ejemplo, las vacas que hace ratito estabas ahí ordeñando, ¿cuántas veces al día deben de comer? ¿Eh? Ah, ya ven. Entonces, siempre deben tener ahí disponible tanto alimento y pues el pasto, ¿no? Para que Un rato en el establo y un rato en el potrero. un rato en el establo, ya vieron, y un rato en el potrero. Normalmente en la tarde-noche, ¿verdad? Es cuando dejan el potrero, ¿no? Y ya se van al establo, ¿no? Y ahí ya es que se les da un poquito, pues, del alimento que ya viene preparado y listo para ellos, que es como el complemento de lo que vienen a pastar aquí a todo este lugar. Fíjense, amigos, ahí está. Y modo de como cuánto tiempo hace efecto el líquido en que ya mate la planta. ¿Cuánto? 24 horas, fíjense. A las 24 horas ya comienzan a matar la planta. Esta que, como les comentábamos, pues no es idónea. Miren, ahorita ya están haciendo ahí el cambio de potrero. Precisamente con lo que les comentábamos. Ya se pasan a otro lugar para que después comiencen a fumigar en ese otro lado. Y para que la experiencia sea completa, vamos a pasar nosotros también. Miren, miren, ahí vamos. Estamos ayudando a cambiar de lado. Ya estoy bien cansado porque subimos acá, pero ahí van. Chéquenlo. Y para que la experiencia sea completa, vamos a pasar nosotros también. Miren, miren, ahí vamos. Estamos ayudando a cambiar de lado. Ya estoy bien cansado porque subimos acá, pero ahí van. Chéquenlo. Miren. Esta es la vista que se tiene desde acá. Y con ella despedimos este video. Te pido que te suscribas, que compartas, que comentes y le des me gusta. Para cosas interesantes, Antonio Quintana.